en San Petersburgo una unión de trabajadores y para 1898 se creó el, vamos a anotarlo, Partido Obrero Socialdemócrata, a ver qué le estoy poniendo que está mal, demócrata, de socialdemócrata, me falta una A, esto de escribir, no, así está mal, Cecilia, demócrata de Rusia, ¿sí? Su creador fue un tal Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov, por suerte les decían con los sobrenombres, por suerte para los que hemos tenido que estudiarlos. Lenin crea entonces en 1898 el Partido Obrero, Socialdemócrata de Rusia. Si ustedes lo llaman el Partido Obrero Ruso, está muy bien. ¿Por qué les nombro este partido? Porque este partido pronto se dividió en dos tendencias. Los bolcheviques y los mencheviques. Se los nombro porque ahora los voy a volver a nombrar, describiendo un poco el curso de los acontecimientos. La Unión de Trabajadores y 1883, si no recuerdo mal. Yo viste que las fechas me dijo temporalmente. A ver, estoy inventando. En 1883 había una Unión de Trabajadores, la emancipación del trabajo, ¿sí? Después va a haber otra unión en 1895, a nosotros nos interesa 1898, ¿sí? Entonces, este Partido Obrero muy pronto se iba a dividir en dos tendencias. La tendencia de los mencheviques era la tendencia más moderada, ¿sí? Con una cierta capacidad a arreglar con otros poderes establecidos. La tendencia de los bolcheviques será la tendencia más radicalizada de una postura extrema. Será la que lidere, con Lenin a la cabeza, la Revolución de Octubre de 1917, que a la larga instaura un sistema comunista en el país. Por eso les nombraba las dos tendencias. Y esta división en dos tendencias es de fines del siglo XIX, ¿sí? Nada más, no son datos que ustedes tengan que conocer, reitero, que les estoy contando esto para después llegar a por qué estamos hablando de la economía planificada. Bueno, Rusia, el Imperio Ruso, con su zar Nicolás II Romanov, entra en la Primera Guerra Mundial, entra del lado de Gran Bretaña, Francia, ¿sí? Y compañía, y Estados Unidos a la larga. Entrar en la guerra para el país significaba tener que juntar, perdonen la informalidad, o tener mayor capacidad económica para sostener a los frentes de guerra. ¿Esto en qué derivó? Esas necesidades económicas de del zar ruso, y derivó en que se aumentaran los impuestos, y la situación de escasez generalizada era terrible. Esa situación de escasez generalizada se tradujo en protestas que fueron violentamente reprimidas hacia fines de 1916 y principios del 17, y en febrero de 1917 empezó no te puedo. Ahí va de nuevo. Chicos, tengo que corroborar que me estén escuchando porque de pronto se me fue internet. Vale. Listo, perfecto. Gracias. Bueno, les decía entonces, esta protesta que se produjo en febrero de 1917, comenzó primero con unas mujeres que salieron a la calle a reclamar por el aumento del precio del pan, que era el alimento básico, ¿sí?, para dar de comer a sus hijos. Así comenzó. Y perdonen la digresión, ¿no?, o el cuelgue, pero esto tiene puntos de contacto con la Revolución Francesa de 1789, que antes del tole-tole que se armó
cuando tomaron la Bastilla. Antes de eso también salieron las mujeres a reclamar por el precio del pan. Miren lo que es la historia, ¿no? En periodos tan diferentes y en lugares tan distintos. Bueno, esta protesta, digo, que comenzó en febrero del 17 con estas mujeres. Rápidamente otros sectores sociales salieron a reclamar, y en ese mes de febrero de 1917 se exigió la abdicación, lo vamos a poner así, del zar, ¿sí? El zar abdica al trono. Cuando hablamos de un zar, de un emperador, de un rey, de un príncipe, no se dice renuncia al trono, sino que se dice abdica. Bueno, el zar y su familia, les quiero decir que fueron puestos presos, ¿sí? Y su lugar fue ocupado por un gobierno de carácter provisorio liderado por los mencheviques. Y un tal Kerensky, no importan los nombres, yo lo anoto igual. Gobierno provisorio menchevique con un tal Kerensky al frente. Este Kerensky, les quiero decir que no acertó con ninguna medida. Reitero, era de la fracción de los mencheviques dentro del Partido Obrero ruso, la fracción más moderada, como dijimos. La situación empeoraba cada día más porque era de una pobreza y de una escasez generalizada, con un país con muchos recursos naturales, por cierto. Lenin se tuvo que escapar. Lenin y tantos bolcheviques se escaparon del país perseguidos por estos mencheviques, hasta que en octubre del 17 el tal Lenin entra a Rusia triunfante en un tren blindado que le ponen los alemanes. Y uno dice, como si los alemanes estaban en guerra contra los rusos. Claro, pero a los alemanes les interesaba muchísimo que Rusia se retirara de la guerra, y sabían que Lenin lo iba a hacer. Directamente le ponen un tren blindado a Lenin. Ustedes lo pueden googlear, esa es una foto muy famosa, que está Lenin apodado en una ventana de un tren alemán, y así entra Rusia. Entonces, en octubre de 1917 se va a producir lo que la historia reconoce como la Revolución Roja o bolchevique, ¿sí? Que instaura a la larga un modelo comunista en el país. Profe, sí. ¿Octubre de cuánto dijiste? 1917, sí, gracias, milagros no olvidar. Octubre de 1917. El color rojo asociado al comunismo, ¿sí? Acá en la Argentina se va a hablar del peligro rojo o el miedo rojo, también se va a hablar en Estados Unidos y en tantos otros lugares. La primera medida de Lenin en el poder, entonces, que es el gran líder de la Revolución Rusa, fue retirar a Rusia de la guerra. Rusia, entonces, firma la paz, firma el armisticio, no importa el nombre, con los alemanes en condición de derrotada, y va a perder bastante territorio frente a los alemanes. Territorio que va a recuperar en pocos meses, porque en 1918 termina la Primera Guerra Mundial, y ustedes saben que el antiguo imperio alemán, porque luego va a desaparecer el imperio, es derrotado, pero no importa. En esos primeros meses, hasta 1918, Rusia firma la paz en condición de derrotada. Habiéndose retirado Rusia de la guerra, ahora le tocaba a Lenin y a sus seguidores impulsar un conjunto de medidas para sacar al país de la emergencia en la que estaban. Y Lenin tenía claro que el objetivo final era instaurar un modelo comunista, ¿sí? Con sus lecturas de Marx y de otros teóricos. No pudo. ¿Por qué? Porque de 1918 a 1921 se desarrolló una guerra civil, y ahí lo tienen, ¿sí? La guerra civil es guerra entre hermanos. Guerra entre hermanos es una metáfora, pero guerra en un mismo país. ¿Quiénes pelean en esa guerra civil? 3 larguísimos y terribles años para el pueblo ruso. ¿Quiénes pelean en esa guerra civil? Bueno, los partidarios del zarismo, que estaban asociados a los grupos más ricos, a las clases aristocráticas, que por cierto eran una minoría, y las grandes mayorías del país, que peleaban para defender al gobierno revolucionario, al gobierno bolchevique. Los generales del antiguo ejército zarista
habían huido a las fronteras a partir de octubre del 17, producto de la revolución bolchevique, se reorganizan en esas fronteras y atacan al gobierno revolucionario. Esta época entonces de guerra civil, ¿sí?, entre partidarios del zarismo y partidarios del gobierno revolucionario, es conocida por los estudiosos como la etapa, vamos a anotarlo, del comunismo de guerra. ¿Sí? Esa es la denominación, la etapa del comunismo de guerra. ¿Por qué? Porque fue una etapa de gran escasez en la que el Estado declaró la confiscación obligatoria de granos. ¿Qué quiere decir esto? Que obligatoriamente los campesinos, que reitero, eran la mayoría de la población, estaban obligados a entregar una parte muy importante de su producción al Estado soviético. ¿Para qué les exigía esto? ¿Por qué lo de la confiscación obligatoria de granos? Porque el Estado soviético necesitaba alimentar al ejército revolucionario, no fuera cosa que volviera el zarismo al poder. Les quiero decir que a fines de 1920 o incluso principios del 21, me disculpan porque no recuerdo la fecha, el zar y su familia, es decir, los Romanov, que tenían 5 hijos, zar, zarina y los 5 hijos fueron asesinados. Ellos recuerden que estaban presos desde febrero del 17, fueron asesinados y sus cuerpos fueron quemados, ¿sí? ¿Por qué ocurrió esto? Y les quiero decir que está comprobado que Lenin no dio esa orden, sino que fue otra parte de su partido o de sus seguidores. Bueno, quienes los asesinaron dijeron que era la única manera de terminar con la idea de una posible vuelta del zarismo a Rusia, terminar con la figura del zar y de su esposa o con alguno de sus posibles sucesores. Les recuerdo que tenían 5 hijos, los Romanov. Esto provocó discusiones al interior de los bolcheviques, sí, porque algunos como Lenin condenaron esa acción, pero lo cierto es que ocurrió. Y esto, por otro lado, ¿por qué les cuento este dato? Aparte de porque hay películas, hay series, hay, por ejemplo, Thalía cantando un dibujito animado, así como la princesa Anastasia, por ahí lo escucharon nombrar. Este dato lo cuento porque esto a Rusia le provocó una condena internacional frente al hecho del asesinato de los 7 Romanov, los 5 hijos, el zar y su esposa. Bueno, la guerra civil terminó en 1921, dejando a una Rusia aún más empobrecida. Ustedes me dicen, ¿cómo puede ser? Sí, podía ser. La victoria fue del gobierno revolucionario, obviamente. En 1922, ¿sí? 1922, lo vamos a anotar, se creó formalmente la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Yo a cada rato me voy a referir a Rusia, pero la verdad es que en nombre, desde 1922 formalmente, hasta que se haga el anuncio también formal del fin de la experiencia comunista en Rusia en agosto del 91, agosto 1991, fin, experiencia, esto de escribir acá, experiencia comunista, ¿sí? Desde 1922 hasta agosto del 91 vamos a hablar de la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿sí? Profe, Sí, me quedó una duda. ¿cómo no? La guerra civil, dijiste que se habían enfrentado ideologías de otro país. Claro, cuando hablas de guerra civil es que se enfrentan personas dentro del mismo país, no es que vienen países extranjeros, ¿sí? Por eso es guerra civil. Dijiste que eran 3. No, los que se enfrentan en la guerra civil son los partidarios del zar, que eran la aristocracia, ¿sí? De la mano de los ejércitos, de los antiguos ejércitos zaristas, que era el ejército blanco, como se lo denominaba, contra el ejército rojo, que era el ejército comunista, el ejército del gobierno revolucionario. Esos son los dos bandos enfrentados, Medina.
Porque había entendido que habías dicho tres, pero solo había escuchado por eso. No, estos dos bandos, ¿sí? Partidarios del zarismo y partidarios del gobierno revolucionario bolchevique. Gracias. Por favor. Entonces, les decía, termina la guerra civil, se va a iniciar una nueva etapa en la historia económica del país, etapa que se conoce con el nombre de NEP, de acuerdo con las traducciones, Nueva Política Económica. ¿En qué consistió la nueva política económica? Bueno, en un programa económico que tenía como objetivo, por supuesto, lo primero, la recuperación económica del país. ¿Cómo lograr la recuperación económica desde la perspectiva de la NEP? Bueno, manteniendo, combinando algunos aspectos del capitalismo con algunos aspectos del comunismo. Lo digo de nuevo, la NEP fue un programa económico que tenía diversos objetivos. El principal, por supuesto, recuperar al país y sacarlo de ese estancamiento que tenía, si quieren, de décadas o de siglos, ¿sí? Pero entendían Lenin y sus seguidores que no se podía pasar inmediatamente, así de un día para otro, a un modelo comunista. Entonces, entendiendo esto del no poder, de la imposibilidad de pasar de manera automática a un modelo comunista, la NEP fue un programa económico que combinó aspectos del capitalismo con aspectos o características del comunismo, ¿sí? Yo les podría contar también de la NEP que querían recuperar, el Estado necesitaba recuperar la colaboración del campesinado, entonces se impulsa un conjunto de medidas para realmente mejorar las condiciones de vida y de trabajo del campesinado, que, reitero, constituían la mayoría de la población. Bueno, igual no importa lo de la NEP, no lo tienen que saber, pero digo para tener en sus cabezas un cierto desarrollo. La NEP, ¿de cuándo a cuándo entonces se desarrolló? En 1921 a aproximadamente 1928. ¿Por qué les pongo aproximadamente 1928? ¿Por qué la palabra? Porque va terminando este programa y al mismo tiempo irá comenzando otro programa económico, ya de características bien diversas, ¿sí? No es de un día para otro. Ahora bien, esto en cuanto a la NEP. Pero en 1924 murió Lenin, ¿sí? Esto fue un golpazo para el partido bolchevique o para la fracción bolchevique dentro del Partido Obrero Ruso. Por lo menos a la vista, muchísimos años después de la muerte de Lenin se encontraron cartas de él, una de ellas considerada su testamento político, en que hablaba de las características del temperamento de Stalin, ¿sí? Por ejemplo, pero para Lenin, quien era su natural sucesor era León Trotsky, ¿sí? Trotsky había sido el lugarteniente del ejército bolchevique. Estas cartas, les digo, estuvieron perdidas durante años de años. Se sospecha que en realidad fueron escondidas porque quien efectivamente sucedió a Lenin en el poder fue Stalin en realidad, ¿sí? No Trotsky. Trotsky, de hecho, cuando llega Stalin al poder, se tiene que escapar. Se escapa a algún país europeo, luego llega a México y unos años después, por la década de 1930, Trotsky es asesinado y se supo que lo mandó o que lo había mandado matar Stalin, ¿sí? Eso en cuanto a los chismes. Bueno, les decía, la NEP se desarrolla hasta aproximadamente 1928 y en 1929 se produce lo que los documentos rusos, digo por su traducción, denominan el Gran Viraje, ¿sí? ¿Qué es esto del Gran Viraje? Bueno, les decía, Stalin logra afirmarse en el liderazgo del PQS. PQS es Partido Comunista Unión Soviética, e impulsa el inicio de la industrialización de Rusia
en las ramas pesadas a marcha forzada. Va de nuevo para explicar en qué consiste esto del gran viraje. Era el proyecto de la industrializar, para industrializar a Rusia en las ramas pesadas, ¿sí? Pero también, esto lo dicen los documentos, a marcha forzada, rápido. Este era el objetivo del gran viraje, la industrialización del país de forma rápida y en las industrias pesadas. Por eso, el gran viraje, industrialización en ramas pesadas a marcha forzada, como dice la traducción de los documentos. Digo una cosa más, muchos milagros. Y el objetivo final de este gran viraje, que reitero, debía ser rápido, era lograr la autarquía económica. Cuando hablamos de autarquía, hablamos de independencia total. Lo que quería Stalin era lograr la independencia económica total de Rusia. Bastante condena internacional tenían, ¿sí?, los rusos, y entonces el objetivo final, como bien les digo, era la autarquía económica. Sin milagros. No, eso, quería saber si la impulsa Stalin. Sí, la impulsa Stalin, que ya está en el poder. Acá el texto les va a describir una colectivización forzosa. Las granjas campesinas, sí, las granjas se vuelven propiedad colectiva. Esa colectivización forzosa, les quiero decir que va contra los kulaks. Yo les voy anotando nombres. No, kulaks no se siguen. Perdón, desestimemos, no lo puedo editar. Bueno, no importa, pero lo vuelvo a poner acá en el chat. Esperen. Con K las dos veces. Kulaks. Los kulaks eran los campesinos ricos, ¿sí? Ellos son obligados a la fuerza, a unirse a granjas colectivas. Esas granjas colectivas se llamaban kolkhozes, no importa el nombre, pero sí les quería nombrar a los kulaks por si quizás los veían pasar en las páginas que ustedes sí obligatoriamente tienen que leer. Quien no lo hace de manera voluntaria, esto de la colectivización forzosa, son obligados, y son obligados de forma violenta. Está Stalin en el poder. Y los primeros logros de este programa económico de Stalin se van a ver prontos, porque nosotros, les recuerdo, hasta la clase pasada estuvimos hablando de la Gran Depresión de los años 30 del siglo XX, ¿cierto? De la década de 1930, la economía de Estados Unidos que entra en esa crisis, y esa crisis de la economía estadounidense arrastra a las economías del mundo capitalista. Les había dicho yo, bueno, ¿en qué andaban los rusos para 1932 o incluso 33? Iban cerrando los rusos su última bolsa de trabajo, es decir, han logrado casi ni enterarse de la crisis del 30 y los logros de este programa económico de Stalin, que se describen como planes quinquenales, porque eran programas de determinada cantidad de años. Esos logros eran muy exitosos. ¿Hasta acá vamos? Porque vamos llegando a la economía planificada. ¿Vamos hasta acá, jóvenes? ¿Sí? Ok. Chicos, ¿les habían quedado bien anotadas las consignas que anotamos de la guía de lectura número 10? Por las dudas las voy a repasar. La guía de lectura 10 es la guía esta de Miguel, del texto del capítulo de Miguel Maceo, ¿no? Bien. Entonces, las consignas que ustedes tienen que tener en cuenta para estudiar son la consigna 6, que refiere a cuáles fueron las premisas del modelo de planificación socialista; la consigna 7, cómo se desarrolla, cómo se organiza este modelo planificado; y la consigna 9, que refiere a los desequilibrios, a qué es lo que funciona mal, que el autor describe como irracionalidad y como disfuncionalidades. Entonces,
El modelo de planificación, ahora lo vamos a leer en el texto, pero por las dudas. El modelo de planificación soviética o el modelo de economía planificada se asentó a partir de un conjunto de instituciones que se establecieron de manera jerarquizada, ¿sí? De esas instituciones ustedes van a tener que recordar el nombre de Gosplan, por ejemplo, lo tienen anotado, yo ahora se los voy a mostrar, el Consejo de Ministros, ese es un nombre fácil, el Politburo, ese es otro nombre de otra institución que van a tener que recordar. De esas instituciones, que son 2 o 3 nada más, les pongo esos 2 nombres que por ahí les resultan desconocidos. El Gosplan, que estaba en tercer lugar, no importa tampoco el lugar, pero les digo, no es que está arriba de todo, pero el Gosplan era el que efectivamente dominaba la economía. Todo en esta economía planificada, o por lo menos eso dice la teoría, era la estructura piramidal, muy bien genial, la estructura piramidal. En esta economía planificada, por lo menos la teoría decía que las decisiones se tomaban en conjunto, se tomaban en ese conjunto integrado por los líderes del PQS, del Partido Comunista de la Unión Soviética. Nosotros sabemos que el gran líder de ese PQS, de ese Partido Comunista de la Unión Soviética era Stalin, ¿sí? Esto lo sabemos. Bien, esta economía planificada, reitero, todas las órdenes se tienen de una manera planificada y se va a ocupar especialmente, reitero, la industrialización pesada. Ahora, ¿qué le va a pasar a Rusia en este desarrollo? Y eso significa que los alemanes los invadieron, ¿sí? Quizás les da por ver películas, quizás escucharon hablar de la batalla de Stalingrado, ¿no? O de Stalingrado, como se llamaba esa ciudad, por Stalin. Quizás vieron Enemigo al acecho, que se las recomiendo, trabaja Jude Law, hay sangre, amor, hay acción, hay de todo, para todos los gustos. Bueno, los alemanes invaden Rusia. Para los rusos es terrible resistir la invasión alemana y van a tener que, porque aparte luchan contra los otros países en guerra, y los rusos van a tener que reconstruir de sus industrias en la región de los montes Urales, por ejemplo, ¿sí? Entonces un golpazo para ellos. Lo van a hacer rápido, lo van a hacer muy bien, esto de la reconstrucción de sus industrias o de su base industrial, y terminará la Segunda Guerra Mundial en 1945 y los rusos nuevamente van a dar muestras de que han logrado la autarquía económica, ¿sí? Otra vez son independientes desde el punto de vista económico. Bueno, termina la Segunda Guerra Mundial y ustedes seguro lo habrán estudiado en la escuela. Se inicia lo que la historia ha llamado Guerra Fría o Paz de Hielo. Yo hoy les pongo estos datos porque nosotros vamos a volver a hablar de esto cuando veamos el texto de Ezequiel Sirling de Economía Mixta, que es muy importante, que es lo próximo que vemos. Pero estos temas los van a ver en el texto, ya se los anticipo hoy. Se inicia esa Guerra Fría o Paz de Hielo, que es la guerra ideológica y política entre dos modelos absolutamente diversos entre sí. El capitalismo, liderado por Estados Unidos, y el comunismo, liderado por la antigua URSS. Esta Guerra Fría o Paz de Hielo conllevó que los estados, que sea el Estado de Estados Unidos o el Estado ruso, destinaran un montón de recursos a esa competencia. Qué sé yo, a la carrera espacial uno mandaba un perro, otro un gato. La verdad que un gato no mandaron una perrita, ¿sí? Pero digo, una competencia que se llevó un montón de recursos por ver quién tenía más armamento,
los yanquis, los estadounidenses, disculpen, prueban su armamento nuclear al final de la Segunda Guerra Mundial en Hiroshima y Nagasaki, lo saben. Los rusos van a lograr tener armamento nuclear a comienzos de la década de 1950 y ahí se quedan tranquilos, y están destinando un montón de recursos para la investigación científica, para el avance tecnológico, y uno hoy, está bien, es fácil preguntárselo del presente, pero bueno, no puedo dejar de hacer este razonamiento. Uno hoy se pregunta, ¿tanto recurso habrá servido para mejorar la calidad de vida de las personas? Me temo que eso no ocurrió. Entonces, nosotros nos encontramos que a mediados, lo anoto, de mediados, década 1960, ¿sí? Los rusos muestran, la economía rusa, no los rusos, la economía soviética mostraba un desfasaje, un desequilibrio. Esta economía planificada, vamos de nuevo, a mediados de los años 60, estaba mostrando, comienza a mostrar signos de un desfasaje, de un desequilibrio. Desequilibrio o desfasaje entre qué y qué, entre industrias pesadas, industrias productoras de bienes de capital, e industrias livianas, industrias productoras de bienes de consumo. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Y qué es lo que seguirá pasando? Que está el Estado soviético enfervorizado por la carrera armamentística, por la carrera espacial, por el desarrollo de las industrias pesadas, y realmente obtienen grandes logros. Hay etapas, hay años en esta Guerra Fría en que en verdad dicen las cifras, muestran las cifras, que Rusia aventaja a Estados Unidos. Pero esta economía planificada soviética muestra signos de estancamiento desde mediados de los años 60 en lo que hacía a la producción de bienes de consumo, a las industrias livianas, a los bienes que naturalmente las personas necesitamos para vivir, ¿sí? Este desfasaje entre industrias pesadas por un lado, muy desarrolladas por cierto, e industrias livianas por otro, en una situación de gran estancamiento, se va a profundizar en los años 70, hasta que a mediados de los años 80 haya toda una renovación dentro del PQS y llegue al liderazgo del PQS un tal Mikhail Gorbachev, que va a impulsar la perestroika, ¿sí? Que será un programa económico para lograr la transición de Rusia de manera regulada a un modelo capitalista, ¿sí? Les anoto esto, ustedes no tienen que estudiar la perestroika, pero me gusta hacer todo este desarrollo como para tener una idea general. El objetivo de la perestroika, entonces, según los rusos admitieron, era lograr la transición regulada a una economía de mercado. Saben que cuando hablamos de economía de mercado, bueno, lo puse con P, no importa, ustedes lo saben, hablamos de una economía capitalista. ¿Qué es lo que decían Gorbachev y sus seguidores, que eran una fracción más progre, más moderna dentro del PQS? Decían, nosotros queremos que Rusia entre al mundo capitalista, pero después de tantos años de otra experiencia no se puede entrar de forma abrupta. Entonces, esa transición, ese pasaje a una economía capitalista tiene que ser un pasaje regulado, controlado por el Estado. La perestroika a la larga va a fracasar por un montón de causas, bastante complejo el proceso. Lo cierto es que las grandes burocracias, las grandes mafias instaladas en Rusia hicieron lo suyo para que esto fracasara. Pero bueno, esa es una discusión de otro tema. Bueno, hasta acá el pantallazo general. Ahora, por favor, antes de ir al texto, ¿alguien tiene alguna pregunta de lo que he contado? No, profe. Bueno, cielo, gracias. ¿Estamos bien? ¿Los demás? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Perfecto. Bueno, entonces nos vamos a la página 219. La página 219, el punto 8, habla de la colectivización del agro.
Les recuerdo, el texto les describe cada uno de los planes quinquenales. Nadie les va a preguntar esto. Ustedes tienen que hacerse un resumen de lo que es la economía planificada. Entonces, deben extraer la información de cada plan quinquenal, ¿sí?, para enmarcarlos dentro del modelo de economía planificada. Nosotros directamente vamos a ir dentro del segundo párrafo, ¿sí? Dice, en 1928 hubo una gran escasez de cereales. Renglón siguiente dice, Stalin confiscó el grano acumulado por campesinos medios y ricos. Los campesinos se vieron obligados a pagar precios muy altos por las manufacturas, mientras que su producción recibía precios bajos o directamente era confiscada, se la sacaban. 2 renglones después dice, una vez consolidada, es decir, afirmada su posición política en el marco del PECUS, Stalin, porque viene hablando de él, decidió colectivizar a la mayoría del campesinado por la fuerza y en forma acelerada. Salteo renglón. La NEP había concluido. El modelo stalinista de industrialización rápida y crecimiento extensivo y desequilibrado, basado en la gestión centralizada y vertical de la economía, comenzaba a consolidarse. Esto de la gestión centralizada y vertical de la economía es justo al revés de lo que decía la teoría comunista. Esto ya lo voy anticipando. ¿De acuerdo? En 1929 el gran viraje se consuma. Stalin establece el principio de la liquidación de los kulaks, los campesinos ricos, como clase social y acelera el ritmo de la colectivización. Me voy a los últimos 2 renglones en la página 219. La colectivización del agro fue violenta. Las medidas obligaban a los campesinos a integrarse por las buenas o por las malas, ya estoy en la otra página, en explotaciones colectivas o colcoses, no importa el nombre. Ustedes pueden decir tranquilamente o escribir explotación colectiva. 1, 2, 3, 4. Quinto renglón en la página 220. Voy a anotar porque si no... Los kulaks fueron expropiados. Sobre las tierras de producción de propiedad estatal se crearon los sovkhozes, se crearon otras propiedades en los que trabajaban equipos de obreros agrícolas asalariados del Estado y dirigidos por personal estatal. Listo. Segundo párrafo, página 220. La colectivización, va a describirles el autor las consecuencias de la colectivización. La colectivización inicialmente produjo una alza de las exportaciones, pero esta fue resultado de las requisas de estas confiscaciones obligatorias. En poco tiempo la aldea rusa se hundió. La colectivización contribuyó decisivamente a la disminución de la productividad tradicionalmente baja de la agricultura rusa. Se liquidó el stock ganadero y la Unión Soviética pasó a depender, miren qué locura, a partir de los años 70 de las importaciones de trigo. El número de cabezas de ganado no varió en lo sustancial entre el de la Unión Soviética y el de la Rusia zarista. Terrible esto de las consecuencias de la colectivización, pero bueno, ahí las tienen. Bueno, hasta acá la situación de la colectivización. Atención con el punto 9. Punto 9 dice la economía de planificación. Nosotros vamos a saltear las primeras citas textuales, no nos interesa esa teoría. Vamos a ir directamente a la página 221, después de esa larga cita que dice: el plan central, página 221, reitero, el plan central fue el instrumento utilizado en la Unión Soviética y en el resto de los países socialistas para determinar la direccionalidad de la actividad económica, estableciendo objetivos económicos y sociales, por cierto, y medios para lograrlos por un periodo determinado. Uno de los principios de la gestión en una economía de planificación es el de la dirección única, otro el de la centralización de las decisiones. Hasta ahí. Salteo, me voy al último párrafo antes de que empiece la enumeración. Existieron diversos tipos de planes. Los de largo plazo, que eran estratégicos y estaban relacionados con sectores de infraestructura o de transportes. Los planes quinquenales, que no eran operacionales, sino guía de los planes anuales, y los planes anuales operativos, que consistían en una división técnica de los quinquenales. Eso es lo único. Damos vuelta a la hoja
salteamos toda la enumeración, pero la salteamos, no es que no hay que saberla, no hay que leerla, y vamos directamente al último párrafo en la 222, que dice, y todo esto, perdón, le sirve para explicar La 7. la 7, exactamente, gracias. La planificación de la economía en la Unión Soviética presentaba distintas instancias de decisión en el marco de una estructura piramidal, como decía hace un rato la compañera Fanny. En lo más alto de la pirámide estaba el Politburó, el órgano principal del partido que fijaba objetivos y tomaba grandes decisiones. Luego seguía un Consejo de Ministros, que era el gabinete económico, que se encargaba de otras decisiones centralizadas. En tercer lugar, el Gosplan, ahora como ente asesor del Consejo de Ministros y planificador, que contaba con 3 departamentos, uno de asignación, otro de producción, el tercero de construcción. En cuarto lugar, los ministerios, que administraban los planes de cada sector de la economía. Cada ministerio tenía a su vez los 3 departamentos correspondientes al Gosplan. Por último, las empresas encargadas de ejecutar el plan y garantizar la producción. A través del Gosplan, atención con esta frase, el Estado dominaba la economía. Bueno, hasta acá entonces, ¿cómo estaba organizado? Sigo en la página, desde la página 223 hasta la página 225, ¿sí? Ahí tienen la descripción de los planes quinquenales. ¿Cómo entonces pueden ustedes armar este resumen? Bueno, por supuesto que cada uno lo armará como quiera. Yo lo que digo es, vamos sacando información de cada uno. Entonces, de la página 223, en vez de anotar el primer plan quinquenal, no me interesa, anoto. Para 1929, ya la economía otorgaba primacía, le daba prioridad a la producción industrial, en particular a la industria pesada, la producción de medios de producción necesarios para impulsar una reproducción ampliada sobre la agropecuaria. Fue financiada este modelo a través de la emisión, la colocación de títulos públicos, el impuesto a las ventas que producía una apropiación por parte del Estado de la diferencia que obtenía la industria al cobrar precios más altos que los que pagaba por los insumos agrícolas. Se produjo, salteo en el marco del plan, se produjo un importante crecimiento en la industria de maquinaria, de máquinas, herramientas y bienes de capital en general. Se tendió a erradicar el paro es el desempleo en la industria y a mejorar la capacitación de los trabajadores. Falló en mejorar los niveles de vida de la población al desalentar la producción de bienes de consumo, y tampoco se pudo solucionar el problema de la vivienda, pero estas fallas quedaron un tanto opacadas por sus éxitos rotundos. En muy poco tiempo, la Unión Soviética había pasado a ser un país industrial. ¿Sí? Hasta ahí. Segundo párrafo en la página 223. El texto les dice, bueno, guarda, hay que tener en cuenta el contexto internacional. Estamos en la década del 30, mundo capitalista sumido en la Gran Depresión. La Unión Soviética comenzaba a exhibir sus avances en un mundo sumido en el abismo económico, al que lo había precipitado la crisis desencadenada por la caída de Wall Street en el 29. Mientras el desempleo alcanzaba índices alarmantes en los principales países capitalistas, la Unión Soviética precisamente en 1930 cerraba su última bolsa de trabajo medida con una gran carga simbólica. No miren qué bien nos va a nosotros que estamos aislados del mundo. Por otra parte, la crisis mundial le permitió a la Unión Soviética comprar en el exterior maquinarias y equipo, algo impensado antes de 1929. Listo. Me voy al último párrafo y directamente les leo, o me quedo como para armar ese imaginario resumen. Para 1933 se intentaba incrementar la producción de bienes de consumo durables, mejorar los servicios sociales, impulsar el desarrollo en las regiones más atrasadas, principalmente de Asia Central y Kazajistán, mejorar los medios de transporte, continuar con el desarrollo de la industria pesada a través de agrupación en grandes combinantes industriales de las fábricas de producción complementaria. El plan, no importa el plan, nosotros podemos decir el modelo económico, ¿sí?
El modelo económico apuntaba a la renovación total del equipo técnico de todas las ramas de la economía y la mecanización de la agricultura. Paralelamente aumentó la productividad como resultado de los incentivos salariales y de la capacitación. Se consolidó el llamado estajanovismo. Ustedes no tienen por qué saber el nombre, pero sí esto de diversas formas de incrementar la producción a través de incentivos, y ir viendo a ver qué trabajadores son más productivos, cómo podemos volvernos más productivos. Tenía que ver, estaba en estrecha relación este proyecto con motivar a los trabajadores. Ahí les dice quién era este Stajanov, no importa. Me voy a marcar algo al segundo párrafo. El problema de los recursos humanos, de los cuadros, ¿sí?, adquirió gran importancia. Así como en tiempos de la NEP se decía que la técnica decidía todo, ahora se afirmaba que los cuadros lo deciden todo. Cuadros políticos, personas en las que el Estado intervenía para que se prepararan y para que lograran replicar esta teoría, o este convencimiento de las bondades del comunismo en todo el país. Entonces, la formación de cuadros técnicos y científicos se convirtió en tarea de primer orden, y ante la inminencia de un conflicto bélico, estamos llegando a la Segunda Guerra Mundial, aumentaron los gastos en defensa y la economía, el programa económico se desvió de algunos de sus objetivos principales. Bueno, vamos a saltear el 1, 2, salteamos el tercer párrafo en la página 224 y podemos decir del último párrafo que el programa económico se interrumpió en 1941 debido a la invasión alemana. En muy poco tiempo la Unión Soviética había perdido en manos de los nazis las zonas agrícolas más productivas y las principales industrias. Se creó un comité estatal de defensa, se organizó la retirada y el traslado de la fuerza productiva y su inmediata puesta en funcionamiento. Esto es lo que yo les decía, que tienen que reconstruir su base industrial los rusos en la zona de los montes Urales, y lo hacen de manera muy exitosa, por cierto. En pocos meses las principales industrias, trasladadas a miles de kilómetros de sus sitios de origen, producían con su capacidad pleno, y la Unión Soviética logró el autoabastecimiento total durante la guerra, ¿sí? Por supuesto, la producción agrícola y de bienes de consumo decayó aún más. Toda la producción se orientó al abastecimiento del frente, lo que permitió a los soviéticos derrotar a los alemanes, aunque a un costo muy alto, ¿sí? Hasta ahí. Bien. A fines de la guerra, de la Segunda Guerra, se impulsa un programa de recuperación que estuvo caracterizado por la reconstrucción de posguerra y la Guerra Fría. ¿A qué apuntaba la economía? A reconvertir la industria bélica en civil, a solucionar el problema de la vivienda y las comunicaciones notablemente dañadas por la guerra. Los alemanes habían ocupado un territorio en el cual vivían casi 90 millones de rusos. Hacia el final de la guerra había 25 millones de personas que carecían de vivienda y 65.000 kilómetros de vías férreas habían sido destruidas. Por supuesto, ustedes las cifras no las tienen que conocer. Igual, de cualquier manera, este sistema de evaluaciones formativas les permite a ustedes tener los textos adelante, ¿sí? Tranquilidad, pero es que nadie les va a pedir eso. Sí se los leo porque ilustra la situación en la que quedan. La Unión Soviética organizó totalmente sola su reconstrucción. Esto ustedes lo van a ver bien con el texto de Economía Mixta de Sirlin, porque vamos a hablar de la reconstrucción en el mundo capitalista. Y los objetivos de ese plan de reconstrucción no solo se alcanzaron, sino que se superaron. Y después dice que para 1951, la economía, el modelo económico sigue igual. Stalin muere en 1956, se van a producir una serie de discusiones en el PQS, vendrá después un tal Nikita Khrushchev, después vendrá Leonidas Brezhnev. En realidad a Nikita Khrushchev se lo va a recordar, no importa el nombre, ya ni lo anoto, no por sus aciertos económicos, porque en realidad se mantuvo lo mismo, yo soy un mosquito, sino que se lo va a recordar porque fue quien enunció la doctrina de la coexistencia pacífica. Eso sí lo vamos a notar.
doctrina de la coexistencia pacífica con las potencias del mundo occidental. Bueno, se los voy a poner acá, Nikita. Les aviso, irrepetible, lo pueden encontrar con K al tal Nikita Khrushchev, con K al principio y con una E al final, o lo pueden encontrar escrito. De hecho, el libro lo escribe, este capítulo, perdón, lo escribe con una J al principio y con una O al final. Estamos hablando de la misma persona. Yo me temo que aprendí a escribir Khrushchev a partir de leer otra traducción, pero no importa. Nos interesa marcar esto de la doctrina de la coexistencia pacífica porque en realidad quedó más en un enunciado que en otra cosa. Hay un aflojamiento de tensiones en esta segunda etapa de la Guerra Fría, cuando después de la muerte de Stalin. Habrá un suceso en Cuba cuando los rusos instalan misiles en Cuba apuntando hacia Estados Unidos, y ahí hay una situación de mucha tensión internacional entre Nikita Khrushchev por Rusia y Kennedy por Estados Unidos, pero es otra etapa de la Guerra Fría. Bien. Lo que hay que decir, atención con esto, perdón, no les volví a preguntar, ¿vamos hasta acá con esta información? Sí, profe. Bueno, muy bien, gracias. Lo que hay que decir del punto 10 es muy poquito y lo vamos a traducir con una idea primero y luego se los marco. Desde mediados de la década de 1950, la economía soviética la economía comunista soviética va a perpetuar, es decir, va a mantener las tendencias que vienen desde antes. Esto es, se va a seguir enfocando en el desarrollo de las industrias pesadas, va a descuidar la producción de bienes livianos, el desarrollo de las industrias livianas o producción de bienes de consumo, y esto le va a provocar el desequilibrio a mediados de los 60, como hemos dicho. Después de la muerte de Stalin, otra idea que hay que conocer de este punto 10, después de la muerte de Stalin se impulsarán algunas reformas. Nikita Khrushchev va a ser uno, Brezhnev va a ser otro, pero esas reformas a la larga van a fracasar. Lo marco. Para 1956, estoy en el punto 10, sí, no hablo de plan quinquenal, se corresponde con las reformas de Nikita Khrushchev, que otorgaban importancia a la agricultura. 1, 2, 3, 4, 5, sexto renglón desde el principio, desde que empieza este punto 10, dice: la reforma de Khrushchev buscaban elevar la eficiencia productiva, haciendo una utilización más racional de los recursos y favoreciendo el desarrollo tecnológico, superar el atraso de la agricultura, incrementando la producción y la renta de los campesinos, garantizando la autonomía de las granjas colectivas y estatales, aumentando las inversiones en el sector, modificar la organización de la economía impulsando un proceso de descentralización, mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, incrementando la cantidad y la calidad de los bienes de consumo. Pero, dice el último párrafo, la reforma no pudo concretarse, entre otras cosas, porque no se alteraba la esencia del modelo. Atención con esto. Porque seguía disminuyendo la productividad del trabajo y porque la modalidad de crecimiento extensiva se agotaba día a día. Además, intereses muy consolidados, en particular, atención con esto, del aparato burocrático, se oponían a los cambios. Si bien hubo mejoras en salud, vivienda y educación, la oferta de bienes de consumo seguía siendo reducida. Los intentos de descentralización le quitaron poder planificador al Gozplan, suprimieron los ministerios industriales que controlaban la producción de cada rama. El resultado fue el aumento del desorden administrativo. Bueno, a Khrushchev les aviso que lo echan. Vendrá otro, y ese otro, que era Brezhnev, tampoco acertó con ninguna medida.
Todo esto lo vamos a saltear. Me voy al último párrafo en la 226. Igual les aclaro, el largo segundo párrafo de la 226 les describe que los países que estaban bajo la influencia de Rusia o bajo la órbita de la economía comunista rusa van pasando distintos modelos o distintos momentos, de desarrollo o de intento de cambiar de modelo. En algunos casos hay represión por parte de Rusia, en otros hay algún permiso. No nos interesa en este momento. Nosotros vamos al final, último párrafo en la 226, que dice, ¿cómo lo traducimos? Para las décadas de 1960 y 1970, directamente así, décadas de 1960 y 1970, se perpetuaron las viejas tendencias centralizadoras. El Gosplan recuperó el poder económico perdido, volvieron a imponerse las consignas obligatorias y las metas de producción en volumen. En la década de 70, cualquier observador podía percibir que en la Unión Soviética las tasas de crecimiento del Producto Bruto Interno, la producción industrial, la producción agrícola, la productividad del trabajo y el ingreso por cabeza caían estrepitosamente o crecían al ritmo de una tortuga. Paradójicamente, la sociedad soviética asistía a una época de cuasi bienestar gracias a la bonanza que trajo aparejada el boom petrolero que consolidó al país como exportador de energía. ¿Sí? Claro que los beneficios fáciles e inmediatos que generó el oro negro fortalecieron a los sectores más interesados en mantener la inercia y desalentaron cualquier intento de reforma. Eso entonces del punto 10. Vamos hasta acá. Valor que nos falta el último punto. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien se perdió con esto que fui señalando? Quedaron mudos. ¿Qué eran los cuadros, profe? Los cuadros es la denominación a personas a las que hoy también se habla de ese es un cuadro político, por ejemplo, pero en el caso este que estamos hablando se refiere a las personas en las que invertía el gobierno ruso, el Estado comunista ruso, para preparar o en política o en ciencia o en tecnología. Invertía mucho para lograr tener gente absolutamente comprometida con el sistema y que pudiera llevar adelante su tarea en el rubro que le hubiera tocado, fuera la política nacional o internacional, fuera la ciencia, fuera la tecnología, ¿sí? Un cuadro. Sí, sí. Perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá, chicos? Porque nos queda esto de hablar de la irracionalidad y la disfuncionalidad, es decir, lo que funcionaba mal en esta economía soviética. Bueno, si no hay preguntas, sigo. Cualquier cosa las van pensando y las anotan en el chat, si no habilitan el micrófono. Lo que les quiero decir es que cuando el autor cuando Maceo describe esto y habla de irracionalidad y disfuncionalidades, no se van a pensar que el autor es un anticomunista. Al contrario, desde la teoría comunista, Maceo es un profundo admirador, si quieren, si pudiera describirlo así. Lo que pasa es que es muy crítico con el modelo en marcha, porque muestra cosas que si se hubieran hecho de otra manera, quién sabe hoy cuál sería el destino, ¿no? O cómo hubieran sido las cosas. Del punto 11, entonces, en la página 227, nosotros vamos a marcar al principio. El modelo de planificación soviético fue objeto de diversas críticas. Algunos autores sostuvieron que el sistema no permitía la circulación de la información entre los distintos sectores y que su procesamiento era imposible. También se señaló que la extensión del aparato burocrático generaba intereses particulares que distorsionaban la ejecución de los objetivos que habían fijado los organismos centrales. Además, este aparato burocrático, absorbía una porción importante del excedente económico, es decir, para bancar ese Estado enorme
perdonen la informalidad que lo diga así, pero bueno, destinaban un montón de recursos, ¿sí? Que quizás se podrían haber destinado a otro lado. La burocracia utilizaba, administraba y controlaba la propiedad nacionalizada y socializada. La administración monopolista y el control de la renta y los bienes nacionales le daba una posición de privilegio. Por otra parte, la naturaleza misma del proceso de industrialización soviético explicaba la preeminencia de la burocracia. La industrialización fue impulsada por la maquinaria estatal. O sea, existía un vínculo muy estrecho entre burocracia e industria, y el crecimiento de la industria llevó a un crecimiento de la burocracia, que lo ha dicho Palazuelos, un estudioso muy especialista en Rusia. Le generaba al Estado soviético esta enorme burocracia un gasto muy improductivo. En este sistema, las empresas eran el último eslabón de la cadena, ¿sí? Solo debían cumplir con las cifras de producción y carecían de grados mínimos de autonomía. Por supuesto, los trabajadores no tenían ningún tipo de control sobre los medios de producción, ¿sí? No tenían poder de decisión sobre qué, cómo, para qué y cuándo se producía, lo que generaba el extrañamiento entre productor y producto, precisamente una de las críticas principales de Marx al modelo de producción capitalista. El crecimiento económico se produjo con un carácter extensivo. La Unión Soviética disponía de abundantes recursos naturales, laborales y financieros. El atraso, o mejor dicho, el conservadurismo tecnológico en algunos sectores, las inadecuadas políticas de inversión, los problemas de abastecimiento hicieron que la productividad del trabajo y los equipos fuera relativamente baja. Hasta ahí. Les recomiendo la lectura solo a nivel ilustrativo del primer párrafo en la página 228, cuando aparece una frase de un obrero: todo va bien, nosotros fingimos trabajar, ellos fingen pagarnos. Es terrible, ¿no? Pero bueno, es absolutamente ilustrativo. Yo me voy directo al segundo párrafo en la 228. Asimismo, la no optimización de los objetivos de las empresas repercutió en el comportamiento de los equipos de trabajo, se tradujo en una incitación al desperdicio. Tercer párrafo en la página 228. El crecimiento económico provocaba notables desequilibrios entre las ramas. El sector agrario fue utilizado como fuente de captación de recursos, materias primas, mano de obra y recursos financieros a través de los impuestos y las políticas de precios. También dentro del sector industrial se produjeron desequilibrios, por ejemplo, se producían notorios desajustes entre artículos fabricados por unas empresas y los que necesitaban otras o los ciudadanos consumidores. Los objetivos se fijaban en términos de cantidad y no de calidad, lo que afectó fundamentalmente la producción de bienes de consumo. Salteo 2 renglones y dice, es decir, había desequilibrios entre la producción industrial y la agrícola, entre las ramas livianas y pesadas y entre las distintas empresas al interior de cada rama. Voy al último renglón en la 228. En síntesis, buena parte de las deficiencias de la economía soviética, voy a la 229, era resultado de la excesiva centralización, de la escisión del corte entre la producción y la demanda y de la rigidez en la dirección. El sistema se caracterizaba por una economía cerrada, autárquica, que ejercía presión a través del ahorro forzoso y de la planificación de los insumos y la producción, el control de los medios de producción por parte del Estado, que además controlaba la distribución de la renta entre la acumulación y el consumo, la prioridad otorgada a la industria sobre la agricultura, la mayor parte de la renta se destinaba a la inversión en el sector industrial pesado, a los bienes de producción sobre los bienes de consumo y a los bienes materiales sobre muchos de los servicios. Las decisiones se tomaban en forma jerárquica y concentrada. Y luego, salteo cita textual de la página 229, salteo párrafo, voy al último párrafo en la 229, a la primera parte. La experiencia histórica de la Unión Soviética demostró que la planificación desde arriba, la planificación burocrática, lleva indefectiblemente al desorden y al despilfarro, en última instancia no planifica. Los planes no dejaban de tener un trasfondo idealista, desarrollaban las ramas que aseguraban el fortalecimiento del régimen y que aumentaban el poder de la burocracia, en particular la rama pesada bélica,
Buena parte de la actividad económica se subordinó a esos fines y los resultados fueron las desproporciones, los costos de producción excesivos, la inflación crónica y el rezago, es decir, el atraso del resto de las ramas. Listo. Hasta ahí. Bueno. Escucho preguntas. Ahora sí, por favor, habiliten los micrófonos. Si alguno tiene un ataque de locura y quiere habilitar la cámara y yo veo a alguien de los que hablo, porque hablarle de una pantalla les quiero decir que es bastante triste la cosa, pero bueno. Por ahí alguien quiere habilitar micrófono y pantalla, o cámara, perdón, y ya hablamos. A ver en dónde se han perdido, que tengo que repetir. Los escucho. Chau, les dije que habilitaran cámara y se me quedaron todos mudos. No, yo creo que no sé que Panamá vamos y todo, ya no está, pero está bien, no es ninguna cosa otro. Bueno, Melina, está bien. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen comentarios? No, profe, tenía una pregunta. Bueno, Milagros, dale. Hay una parte del texto que dice: el modelo comunista de industrialización rápida y crecimiento excesivo y desequilibrado basado en la gestión centralizada y vertical de la economía comenzaba a consolidarse. Sí. Eso es diferente al o sea, no se siente más el capitalismo, o sea, no es el comunismo. Sí, es el modelo de economía planificada, ¿sí? Es se lo describe en este texto como sinónimo de modelo comunista. En este texto aparece así: la economía de planificación soviética es la economía comunista, bien diferente de la economía capitalista. Lo que pasa en este modelo de economía planificada, o como un modelo de economía comunista en Rusia, en la antigua URSS, las decisiones tomadas de manera jerarquizada y centralizada terminaron perjudicando, ¿sí?, lo que podrían haber sido grandes logros. Terminaron generando una economía desequilibrada, irracional, disfuncional, como la describe el autor. Y es una experiencia bien diferente a la capitalista. Entonces, economía de planificación, economía planificada socialista o comunista, estamos hablando del modelo comunista. ¿Sí, Milagros? Y gracias, profe. Por favor. Bueno, ¿qué otra consulta, chicos? ¿Qué otro comentario? Intenten hacerse, perdonen que les reitere, intenten hacerse ese apunte, esa síntesis, ¿sí?, a partir de anotar las características generales de los planes quinquenales. No poner, lo arrancan para la década de 1930, para la década de 1940 o mediados, ¿no? Y Melina. Lo que es la economía en ese momento, o sea, a rasgo generalizado más, ¿no? O no lo vamos tanto en eso. Meli, se corta un poco, por ahí lo quiere traducir algún compañero, o lo pones en el chat o lo reiterás, porque no te entendí la consulta, perdóname. Ahí se escucha mejor. Ay, sí, se escucha mejor, a ver. Muy bien. Sí, los planes quinquenal entran en la parte de la economía, así, más tocándolos como tema generalizado de los puntos que se hicieron. Exacto, Medina, por eso yo les insistía, tienen que sacar la información de cada plan quinquenal para hacer una descripción de esta economía planificada soviética. Sí, entonces de la economía planificada, retomo lo que está consultando Melina. De la economía planificada soviética, ustedes tienen que saber, en primer lugar, cómo estaba organizada, que era aquel párrafo que habíamos señalado, desde la misma Melina, que había marcado Milagros, alguna de ellas, que es el último párrafo en la página 222, porque salteamos la enumeración teórica anterior, la salteamos, último párrafo en la página 222, y a partir de la 223 van armando un resumen, ¿sí?,
con la información de cada uno de los planes quinquenales sin nombrar los planes quinquenales, ¿sí? Que ustedes describen esta economía planificada hacia los años 30 en comparación con lo que ocurría en el mundo capitalista sumido en la crisis de Wall Street, que aunque había arrancado por el tema de Wall Street, la economía soviética en los años 40, inmersa, por lo menos en la primera mitad, inmersa en las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, la economía soviética a partir de mediados de la década de 1940, organizando ella solita su propia reconstrucción, la economía soviética, planificada soviética, en los años 50 y 60, ¿sí? Ya en lo que es lo que se ha llamado la Guerra Fría. Y luego de esa descripción generalizada, van a lo que funcionó mal, las características, las consecuencias de este modelo de planificación en la economía del país, ¿sí? Esta cuestión de la irracionalidad, las disfuncionalidades, los desequilibrios entre ramas de industrias pesadas y producción de bienes de consumo. Sí. En esa descripción de las consecuencias de lo que funcionaba mal en este modelo, hay que tener en cuenta lo que hemos marcado de la excesiva burocracia, de los excesivos gastos de este Estado en sostener ese enorme aparato burocrático, que, como yo les decía, le generaba al Estado soviético un gasto absolutamente improductivo. Gracias, profe. No, de nada. ¿Alguna consulta más, chicos? Mientras ustedes piensan consultas, yo quiero decirles algo. Yo les dije que íbamos a tener nuestra segunda evaluación formativa posiblemente un 3 de diciembre. Mentira. Es un miércoles 2 de diciembre. Ya estoy haciendo macanas. Miércoles 2 de diciembre y seguro es, ya lo confirmo. Y el miércoles 9 de diciembre vamos a tener nuestra clase de cierre. Profesor, ¿entre 2 de diciembre o la damos el 2 de diciembre? La voy a subir el miércoles 2 de diciembre y van a tener menos tiempo esta vez, Melina. La van a subir hasta el domingo, 2, jueves 3, viernes 4, hasta el domingo 5, hasta las 0 hora en realidad del lunes, es decir, hasta el domingo a las 12 de la noche. Domingo 5 a las 12 de la noche necesitamos ese lunes para corregir, porque es el momento en que se corrige y se pasan a otras actas, ¿sí? Bueno, eso es laburo de profe, perdonen, ¿no? Que en estado de presencialidad los hacen los no docentes, ahora también lo hacemos los profesores. No me estoy quejando, perdón, les quiero explicar que no es de bruja, que les doy un día menos, sino que ese día realmente lo necesito mucho para corregir porque, bueno, nos pasa, perdonen que hable en primera del plural, todos los profes tenemos otros trabajos, ¿no? Y bueno, por supuesto, en mi caso en particular coincide con mucho trabajo en la escuela en la que estoy, así que nada. Todo termina el 18 de diciembre, CBC y escuela, y entonces, bueno, estoy como con el cerebro quemado, perdonen. Así que sí, miércoles 2 les voy a subir la evaluación, vamos a poder conversar en nuestro encuentro virtual, como hicimos la otra vez, de las características de la evaluación, y ustedes la podrán leer y me consultan, y van a tener tiempo hasta ese domingo a las 12 de la noche más tardar para subirla y sin ningún tipo de excepción. Si hay algún problema, me avisan antes, como hicieron la otra vez que me escribían correos. ¿De acuerdo? Ok. Perfecto. Bueno, ¿quién más tiene consultas, por favor? El 9 de diciembre, profe, es la última clase, ¿dijiste? El 9 de diciembre vamos a tener nuestro último encuentro. Sí, por supuesto. Ay, gracias por el comentario, porque las clases en realidad están terminando el 18, todo termina el 18, digo, a nivel CBC. Saben que los finales, que bueno, lamentablemente es final obligatorio, esto ustedes ya lo saben por el primer cuatrimestre virtual, se toman a partir de la segunda semana de febrero 2021. Está el calendario de fechas de finales, pero no por cada materia, es decir, nosotros todavía no sabemos qué fecha le asignan al final de Historia Económica. Pero lo que sí les digo es que si después del miércoles 9 de diciembre
y antes del 18 ustedes quieren tener tener alguna clase de consulta, alguna comunicación conmigo, me escriben y organizamos algún encuentro virtual por si, no sé, quieren afirmar una cosa, repasar algo para el final. Yo sé que el final, al ser en febrero, va a faltar, pero bueno, como para que ustedes tengan la tranquilidad, y yo esa posibilidad la dejo abierta, Podemos tener un encuentro más el miércoles 16, supongan, para dudas para el final. Pero no es que yo voy a explicar, sino que voy a responderles las dudas que ustedes tengan. ¿De acuerdo? También se podrá preguntar en el foro o mandar un mail para preguntar algo. Pues, por favor, Matías, ¿no es cierto? ¿Es ese Matus? Sí, sí. Bueno, Matías, gracias por la pregunta. Preferiblemente todas las dudas las pongan por el foro. Matías, ¿vos no preguntaste el otro día, por casualidad? ¿No eras vos en el foro? Ah, sí, sí. Ah, bueno. Sí, mucho mejor que pregunten por el foro que por el correo. Por el correo es para alguna cosa así, desesperados que no logran, por ahí se cayó el campus. La otra semana estuvo un poco caído el campus, o hace 2 semanas, cuando yo ya les había logrado subir las calificaciones de la primera evaluación formativa. Había compañeros que estaban esa semana subiendo las evaluaciones y estaban desesperados porque se había caído el campus. Entonces se comunican por mail conmigo por alguna duda o algo que no funcione bien el foro, pero normalmente primero por el campus, la comunicación. Sí, cómo no. Profe, una pregunta. Sí. Que nada tiene que ver, porque estuve firmando peticiones que hacen los alumnos de que los finales se adelanten hasta diciembre. ¿Vos sabés si se estuvo hablando, sin nada que ver, que no lo van a hacer? Yo no me enteré lo de los pedidos de los estudiantes, y entiendo que eso ocurra. Te lo quiero decir, que entiendo que eso ocurra. Yo también fui estudiante de la facultad, de hecho ahora soy, pero hablamos de un postdoctorado, ya es otra cosa, ¿no es cierto? Pero estudiante así de carrera de grado como ustedes, lo digo con mucho respeto, así que entiendo que esto ocurra. Como profesora, la última noticia, reunión de cátedra con la profesora Viviana Román, que es nuestra titular de cátedra. Lo que se sabe es que Historia Económica termina sus actividades, como tantas otras materias del CBC, el día 18 de diciembre, y los finales son a partir de la segunda semana de febrero. Y te reitero, están las fechas de cuándo a cuándo hay finales en CBC, todavía no está asignada la fecha a cada materia, pero ya está ese calendario académico de desde tal día hasta creo que desde el 13 de febrero hasta no sé cuándo arrancan los finales en CBC. Así que no, como profesora no, la información que tengo es que los finales son en febrero. ¿Qué sabes si va a ser virtual o presencial? No, va a ser virtual, Melina, por más que haya esta avanzada para la presencialidad. Imaginen la cantidad de estudiantes que tenemos en CBC, que tiene una población masiva. Es imposible que nos veamos de manera presencial en un final en febrero. Así que será con las características con las que hemos tomado las evaluaciones formativas. Lo que sí, para el final tendrán 2 o 3 horas, no más, para resolverlo. En el primer cuatrimestre, en Historia Económica, en esta cátedra, se subía la evaluación formativa, supongan, el curso de Historia Económica, el curso 17407, pero del primer cuatrimestre. Yo subí la evaluación formativa a las 9 menos cuarto de la mañana, curso de 9 a 11, igual que ustedes, y de hecho el mismo número de comisión, pero del primer cuatrimestre. Subí la evaluación, el examen final, no evaluación formativa, subí el examen final a las 9 menos cuarto de la mañana, y los estudiantes tuvieron tiempo de resolverlo hasta las 12 del mediodía. Se les dieron 3 horas. En ese tiempo, de 9 a 12, los estudiantes a mí me podían encontrar en el foro. Entonces he tenido estudiantes que han preguntado algo en esas 3 horas en el foro, y yo lo que les podía contestar, porque evidentemente hay cosas que puedo contestar en un examen, otras no, ya lo saben ustedes, las resolví, no hubo ningún problema. ¿Sí?
Eran todas como parciales formativos, ¿verdad? Sí, tiene que ver con eso. La diferencia es que el examen final tiene nota numérica. Es la nota que cargamos después los profes en las actas. El examen final no tiene satisfactorio o no satisfactorio. Directamente tiene una nota numérica y ahí no hay vuelta. ¿Sí? Esa sería la diferencia, pero el tipo de examen es muy similar. Es a desarrollar, ¿no, profe? Ni tiene algo de desarrollo Milagros y es obligatorio responder las preguntas de desarrollo. En mi caso yo tomé 3 o 4 consignas, no recuerdo, pero no más de 4 seguro, con opciones. Había que elegir la opción verdadera y justificar, ¿sí? Justificar en 3 renglones. Estaba pensado para eso, y una sola consigna a desarrollar que se pedía que no fuera ese desarrollo en más de 10 o 12 renglones, que también le puse consigna para que realmente se desarrollara en 10 o 12 renglones, no que los alumnos me dijeran, profe, necesito poner muchas cosas más y supero los 10 renglones. No, se pensó para eso. ¿Y por qué se hace así? Bueno, para corregir, yo en 24 horas ya tenía todos los exámenes corregidos, cosa que me parece bien, no es un gran logro. Los compañeros hicieron más o menos lo mismo de cátedra, porque así el alumno sabe más o menos rápidamente cómo le fue, ¿de acuerdo? Pero sí hay alguna consigna de desarrollo. En mi caso serán más o menos similares, esta dinámica que les estoy diciendo va a ir por ahí el examen final. Sí. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Por favor, Antonella. El tema de los recuperatorios, la fecha de los recuperatorios, yo tenía un calendario que mandaron hace un montón, que decía que era del 19 de enero al 19 de febrero o algo así. Bueno, eso, cómo no, gracias por la pregunta, Antonella. Eso ocurre, les aviso, ocurre en algunas materias del CBC. La indicación de nuestra titular, cosa que yo quiero decirles, perdón, en este sincericidio, agradezco profundamente. Aquí no ocurre eso. Aquí quien tenga que ir al recuperatorio de la primera evaluación formativa o de la segunda, lo hablaré de manera individual, o le comunicaré, entre el 9 y el 16 de diciembre. No más. En esta materia se termina, y aparte por indicación no solo de la Facultad de Ciencias Económicas, sino en concreto por las autoridades de Secretaría Académica de CBC. Por eso te lo digo tan firmemente, porque nos lo informó así en nuestra titular. Mucho mejor. Exacto. Se termina el 18 de diciembre, no trabajamos mal los docentes, tampoco los estudiantes, a trabajar en el sentido de estudiar ustedes, y nos volvemos a comunicar con estudiantes a partir de la segunda semana de febrero. Sí o sí. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Es mucho mejor. Yo tenía el miedo de no poder estar en vacaciones, no tener tiempo de descansar un poco. Vos tenías miedo, Anto, no sabés el pavor nuestro. Sí, me imagino. Porque aparte, en verdad, con todo respeto y afecto a los no docentes con quienes me llevo bárbaro, por supuesto, pero tener que hacer laburo, perdonen la informalidad, de armar listas de estudiantes, cargar actas con el sistema Siu Guaraní. Ustedes esto lo entienden bien, estoy en la etapa de acercamiento. Yo no llegué a la revolución y al despegue industrial de Gran Bretaña, les quiero decir. Así que es muy complejo, son tantas horas que pasamos haciendo trabajo administrativo en estas circunstancias que es muy difícil. Así que me dio emoción violenta cuando me dijeron, no, el 18 de diciembre se acaba y te volvés a comunicar con los estudiantes segunda semana de febrero. Milagros pone, quería saber qué texto tenemos que leer. Milagros es la profesora adjunta. Yo les quiero decir que me lleva por el buen camino. El texto de Ezequiel Sirlin, Economía Mixta. ¿Recuerdan que para la primera parte de la cursada yo les había dicho que el texto de Nahuel Jalil les armaba muy bien toda la primera parte porque repasa temas vistos, habla de la conformación del mercado mundial y de la crisis de 1873, bueno, aborda temas que se abordan en otros
en otros capítulos. Bueno, el texto de Ezequiel Sirling tiene las mismas características, aparte de que el profesor Ezequiel es súper didáctico escribiendo. Es la Biblia el texto de economía mixta, porque habla en concreto de lo que tiene que describir, que son los modelos de economía mixta de los años 50, 60 y 70, pero también aborda temas de la crisis del petróleo, que luego se retoman con otros capítulos. Entonces nosotros, el miércoles que viene, les aviso que estamos viendo el texto de economía mixta y vamos a completar, ojo con esto, el texto de Agustín Weidler para ver toyotuismo, es decir, desde las páginas 150, que es donde habíamos dejado, a 159. ¿Sí? Miércoles que viene estamos viendo el capítulo en primer lugar de economía mixta de Ezequiel Sirling completo y luego página 150, 159 del capítulo de Agustín Weidler. ¿De acuerdo? Hay que resolver algunas preguntas, profe. Muy bien. No, hoy estoy divagando, así me va a ir. Vamos, guía de lectura número 12 es la del capítulo de Ezequiel Sirling, ¿sí? Guía de lectura 12. Vamos a mantener la consigna número 1. Esta es una pregunta, les aviso, de examen, siempre aparece, lo de los indicadores del crecimiento de la economía mundial. Bueno, mantenemos la consigna 4, la consigna 5, que ustedes quizás la conocen habiendo cursado o si están cursando economía. Consigna 6, 7, 8 y 9. Vamos de nuevo del capítulo de Ezequiel Sirling, correspondiente a la guía de análisis número 12. Por favor, se ven las consignas 1, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. No son largas respuestas, así que no se alarmen de por qué estoy eligiendo tanta cosa. Y del capítulo que habíamos dejado interrumpido de Agustín Weidler, para las páginas 150, 159, vamos a mantener las consignas 5, 6, 5, 6, 7, 8. Esas son importantes, ¿sí? Bueno, ¿alguna consulta más, chicos? No, profe. Bueno, día sábado nos vamos a comunicar de manera sincrónica. Voy a estar a disposición de ustedes de 9 a 11. Me preguntan lo que necesitan, como hizo el otro día el compañero. Me pueden preguntar desde antes, por supuesto, y yo lo voy respondiendo en la medida que puedo, o respondo de 9 a 11 el día sábado. Les voy a subir entonces lo de una síntesis de Rusia para ayudarlos con la lectura y bueno, no recuerdo otra tarea para el hogar. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces, que tengan buen día, que les sea leve, y nada, se comunican por el foro con lo que necesiten, ¿de acuerdo? Muchas gracias, profe. Igualmente. Gracias a ustedes. No le aflojen, Chao, profe. Chau, chau. Que anden bien. Chau, chicos. Como una casa.